Muy bien, entonces vamos a terminar de resolver la actividad que se quedó pendiente ayer. Les había comentado que tiene 3 partes, es la actividad 1.14. Ya resolvimos la primera parte y la segunda parte, eso lo hicimos el día de ayer. Y entonces hoy lo que toca hacer es resolver el mismo problema del paralelismo de estos dos vectores, pero ahora utilizando el concepto de ángulo entre vectores. Así que vamos a terminar ya de presentar la solución de este ejercicio, bueno, de esta actividad. Entonces, sería la solución a la actividad. ¿Y qué número era? 1.14. Entonces, esta es la solución a la actividad 1.14. Y vamos por el inciso 3. Entonces, lo que pide el inciso 3 es corroborar que los vectores que se nos dieron no son paralelos. Y si recuerdan, habíamos hecho algunas asignaciones de nombre. Habíamos dicho que el vector v era el vector 3, menos 1, 1, que es uno de los vectores, y habíamos quedado ayer, ¿no?, en que el vector w iba a ser el vector 6, menos 2, 3. Si le echan un vistazo, a la, al enunciado de la actividad, verán que son justamente esos dos vectores, ¿no? El 3 menos 1, 1, y el 6 menos 2, 3, y el propósito es ver que no son vectores paralelos. Entonces vamos a hacer eso utilizando el concepto de ángulo entre vectores. Para demostrar que no son paralelos, o sea, la pregunta es cierto que B y W son paralelos, ¿no? Y tenemos que responder a esto, pero ahora utilizando la herramienta de ángulo entre vectores. Entonces, para ver lo del ángulo entre vectores, primero vamos a calcular 3 cosas, ¿no? La primera de esas cosas es cuánto vale el producto punto de B con W, ¿no? Y entonces, el producto punto de B con W es 3 multiplicado por 6, más menos 1 multiplicado por menos 2, más 1 multiplicado por 3. Y si hacen estas cuentas, verán que el resultado termina siendo 23. Entonces, en este caso, el producto punto de los vectores arroja como resultado 23. Y en la fórmula de ángulo entre vectores, la idea es que le sacamos el arco coseno a esta cantidad que voy a escribir. Nos tenemos que fijar en el producto punto de B con W dividido entre el producto de las longitudes de B y W. Y naturalmente, el producto punto ya lo calculamos. Esto es el numerito de ahí arriba, esos 23. Y el día de ayer calculamos las longitudes de los vectores B y W. De hecho, descubrimos que la longitud de V es la raíz cuadrada de 11. Y descubrimos también que la longitud de W es 7 unidades, ¿no? Y entonces, armados con esto, pues lo que descubrimos es que esto da como resultado 23 dividido entre 7 veces la raíz cuadrada de 11. Ahora, como ya les he comentado un par de veces, ¿no? La idea es que el ángulo que forman los vectores B y W es el arco coseno de esta fracción que acabamos de calcular, el producto punto sobre el producto de las longitudes. Pero la función coseno restringida al intervalo que va de 0 a pi, entonces, justamente la que tiene por función inversa al arco coseno. Entonces, cuando hablo de arco coseno, me refiero a la inversa de la función coseno, que es la gráfica de rojo que acabo de pintar, ¿no? Y el asunto es que ayer nos conversamos gráficamente de lo siguiente. O sea, ayer vimos literalmente, ¿no? Gráficamente que si B y W son paralelos, entonces una de dos, el ángulo que forman B y W puede ser 0 o puede ser pi. Porque recuerden que comentamos que si yo tengo dos vectores paralelos, puede suceder una de dos cosas, que el vector v
y el vector W, ¿no? Estoy pensando en que este de azul es el vector W, y apunta en la misma dirección que el vector V, y en este caso, el ángulo que forman los vectores V y W es 0, es una posibilidad de paralelismo. La otra posibilidad de paralelismo es que aquí tengamos el vector origen en 3 dimensiones, naturalmente, que el vector V apunte en esta dirección y que el vector W sea su antípoda, ¿no? Entonces, bueno, apunte en sentido opuesto. Y en estas circunstancias, uno le echa un vistazo al diagrama y ve que el ángulo que forman los vectores V y W es 180 grados. Entonces, en este diagrama, el ángulo que forman estos dos vectores es 180 grados. Y esta es la argumentación gráfica de esta observación, ¿no? Es decir, si dos vectores son paralelos, entonces, el ángulo que forman esos dos vectores solo puede ser 0, como en el diagrama de arriba, o 180, como en el diagrama de abajo, ¿no? Y entonces, regresando al problema que tenemos aquí, la pregunta es si B y W son paralelos, ¿no? Y la respuesta a si B y W son paralelos se reduce a comprobar que el arco coseno tiene que ser 0 o 180, pero como ya les había explicado, el arco coseno, para que el arco coseno, para que el arco coseno de un ángulo alfa sea 0, la única forma en la que esto puede suceder es que el, el, el número alfa sea 1, y la única manera en la que el arco coseno de alfa puede ser 180 grados es que alfa sea menos 1. Esto se saca directamente de las propiedades del coseno. Si le echan un vistazo a la gráfica de la función coseno restringida a 0pi, está en el ángulo derecho de su pantalla, verán que los únicos valores en donde la función coseno da, más bien que coseno de 0 es 1, acá, y que coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, el arco coseno de alfa va a ser 0, sí, solo sí, alfa vale 1, y el arco coseno de alfa va a ser pi. Sí, solo sí, alfa vale menos 1, ¿no? Entonces, el asunto es que con todas las cuentas que les acabo de presentar en pantalla, resulta que tenemos esto. Esta fracción es 23 sobre 7 veces la raíz cuadrada de menos 11. Y entonces, lo único que hay que observar aquí es que como ¿qué dije? 23 entre 7 veces la raíz cuadrada de 11 no es ni 1 ni menos 1, entonces el ángulo que forman los vectores B y W no es ni 0 ni pi, porque el ángulo que forman los vectores B y W es igual al arco coseno de 23 entre 7 veces la raíz cuadrada de 11, pero 23 entre 7 veces la raíz cuadrada de 11 no es ni 1 ni menos 1, no es igual a ninguno de esos dos números reales. Por lo tanto, su arco coseno no es ni 0 ni pi, y eso quiere decir que el ángulo que forman los vectores B y W no es 0 y tampoco es 180 grados. Por lo tanto, concluimos que estos dos no pueden ser paralelos, porque si fuesen paralelos, el ángulo que forman es una de dos, o 0 radianes o pi radianes, ¿no? Y entonces esta sería la tercera forma de responder al no paralelismo de los vectores B y W. O sea, lo que pedía la actividad era responder a la pregunta, ¿es cierto que B y W son paralelos? Utilizando los tres métodos que aparecen ahora en su pantalla, ¿no? La definición de paralelismo, y cosenos directores y ángulo entre vectores. Hicimos los primeros dos ayer y acabo de presentarles el tercero. Entonces, antes de cambiar de tema, ¿alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría que se explicara con más detalle? Muy bien, lo que sigue es hablar ahora del concepto de perpendicularidad entre vectores, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a, o sea, ya hemos hablado de la noción esta de ángulo entre vectores, ¿no? De manera general, y habíamos quedado en esto, ¿no? Yo tengo el origen,
y me dan dos vectores, ¿no? En el espacio de 3 dimensiones. Aquí lo estoy aplanando, ¿no? Me estoy olvidando de los ejes coordenados y me estoy olvidando de, de la tridimensionalidad y me concentro exclusivamente en estos dos vectores y en el origen. Entonces, esto es una configuración plana, ¿no? O sea, aunque B y W son vectores tridimensionales, puedo olvidarme de los ejes cartesianos por el momento y concentrarme exclusivamente en estos dos vectores y verlos de esta manera. Y entonces, según lo que presenté el día de ayer, el asunto es que este ángulo que estoy marcando de amarillo es geométricamente el ángulo que forman los vectores B y W, en el caso en el que no son paralelos, ¿no? Que es el ejemplo que tengo en pantalla. Y entonces, un caso importante de medida de ángulos es cuando el ángulo que forman los vectores B y W resulta ser 90 grados. En otras palabras, va a ser importante para nosotros en lo que resta del curso. El caso particular en el que los vectores forman un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, forman un ángulo que es pi entre 2 radianes. Ese caso va a ser importante para nosotros. Entonces vamos a pensarle un poquito a qué es lo que tiene que pasar para que el ángulo que formen los vectores B y W sea pi medios. Entonces ya sabemos, por lo visto ayer, o sea, por la deducción de la fórmula que hicimos o por la definición que está anotada en las notas, de la versión que ustedes quieran, vimos que el coseno, bueno, mejor vamos a hacerlo así. O sea, según la fórmula que vimos ayer, ocurre que el ángulo que forman los vectores B y W es el arco coseno de la fracción esta, producto punto de B con W sobre producto de las longitudes de los vectores, ¿no? Es el arco coseno de esa fracción. Y entonces, la pregunta es esta, ¿no? Para que el ángulo que formen los vectores B y W sea 90 grados, esto debe de pasar sí y solo sí, 90 grados es igual al arco coseno del producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes de estos dos vectores. Nada más estoy haciendo la sustitución, ¿no? O sea, el ángulo es 90 grados, sí, solo sí, el arco coseno es 90 grados. Pero el arco coseno es 90 grados, sí, solo sí, y ahora aplico coseno en ambos lados, y como la función arco coseno es la inversa de la función coseno, entonces del lado derecho desaparece el arco coseno, y lo que obtengo es que esto pasa sí, solo sí, el coseno de pi medios es igual al producto punto de B con W sobre el producto de las longitudes de B con W. Pero si le echan un vistazo a la tabla, o si recuerdan los valores importantes, bueno, los valores clásicos, ¿no? de la función trigonométrica coseno, verán que el coseno de pi medios vale 0, entonces esto pasa sí, solo sí, 0 es igual al producto punto, sí, solo sí 0 es igual a esta fracción. Y esto sucede si y únicamente si el numerador vale 0, o sea, si y únicamente si el producto punto de estos dos vectores vale 0. Entonces, si le echan, bueno, si revisamos la cadena de implicaciones, lo que concluimos es que el ángulo que forman los vectores es 90 grados, si y únicamente si el producto punto de los vectores resulta ser 0. Una observación relevante aquí es que, aunque no lo anoté explícitamente, pues, bueno, B y W, ya eso sí lo dije, ¿no? Estos dos son vectores en el espacio de 3 dimensiones, pero para que tenga sentido hablar del ángulo que forman los vectores B y W, se requiere que tanto B como W sean distintos del origen, ¿no? Porque queremos, por ejemplo, queremos dividir entre la longitud de V y la longitud de W, y eso no se puede hacer para el origen, porque el origen tiene longitud 0. Entonces, aunque no lo dije, estuvo aquí presente esa hipótesis todo el tiempo, ¿no? Para poder aplicar la fórmula de ángulo entre vectores. Entonces, si yo tengo dos vectores en el espacio distintos del origen, resulta que esos vectores forman un ángulo de 90 grados, sí y solo sí, el producto de ellos dos resulta ser 0. Y entonces, en estas circunstancias, una
una conclusión que espero sea clara, es que B y W son perpendiculares en el sentido de que, en el sentido de este diagrama que está aquí arriba, o sea, el dibujo con los vectores rojos y azul. Esos dos vectores van a formar un ángulo de 90 grados. Sí, bueno, cuando esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados, o sea, cuando el ángulo en amarillo mide pi medios, la forma geométrica de decir eso es que los vectores B y W son perpendiculares entre sí. O sea, cuando yo hago la medición del ángulo que forman estos dos, lo que obtengo es que el ángulo que forman estos dos es de 90 grados. Entonces, uno puede hablar del concepto de perpendicularidad entre vectores y geométricamente, digamos, a todos nos debería de quedar claro que en efecto, si el ángulo que forman los vectores es de 90 grados, tranquilamente podemos decir que esos dos vectores son perpendiculares entre sí, por el diagrama que acabo de mostrarles. Entonces, la conclusión es que B y W son perpendiculares, sí y únicamente si el producto punto de B con W da como resultado el origen, porque según la cadena de bicondicionales que aparece en la parte superior de su pantalla, dos vectores son perpendiculares, sí, solo sí, el ángulo que forman estos dos vectores es de 90 grados, pero el ángulo que forman estos dos vectores es de 90 grados, sí, solo sí, el producto punto de dichos vectores da como resultado 0. Pero en todo esto, de nuevo, estoy suponiendo, estoy pensando que los vectores deben de ser distintos del origen. Entonces, dos vectores distintos del origen son perpendiculares, sí, solo si el producto punto de estos dos vectores arroja como resultado 0. Ahora, yo quiero extender para fines para fines del presente curso y de otros cursos, de hecho, yo quiero extender el concepto de perpendicularidad entre vectores a cualesquiera dos vectores, incluyendo al origen, ¿no? Entonces, en el caso en el que uno de los vectores es el origen, no tiene sentido hablar de formar un ángulo de 90 grados porque el origen no forma ningún ángulo con ningún otro vector, en vista de que no hay, no tiene extensión, pues, ¿no? O sea, el vector azul tiene longitud positiva y el vector rojo tiene longitud positiva, y por eso puedo pensar en el ángulo que forman ellos dos. Ahora, si en lugar del vector azul nada más nos quedamos con el punto negro que representa el origen, entonces el vector rojo, ¿qué ángulo forma con eso? No tiene sentido, ¿no? Porque no hay un segmento que yo pueda tomar para poder hacer la medición de la abertura. Entonces, en el caso en el que B o W resultan ser el origen, el concepto de ángulo entre B y W carece de sentido, porque no se puede medir ningún ángulo. Pero si quiero extender la noción de perpendicularidad entre vectores, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que dos vectores son perpendiculares cuando los dos vectores son distintos del origen, y además y como son distintos del origen, forman un ángulo de 90 grados. Pero voy a extender la definición de perpendicularidad para obtener la definición 1.15. Entonces, en la definición 1.15 yo me tomo dos vectores, y puede ser que los dos sean el origen, o puede ser que ninguno de ellos sea el origen, o que exactamente uno de ellos sea el origen. Entonces, voy a decir que el vector V es ortogonal, en lugar de hablar de perpendicularidad, porque perpendicularidad solo tiene sentido para cuando tenemos vectores distintos del origen, en vista de que esos son justo los vectores en los que podemos medir el ángulo que forman ellos dos. Pero aquí no hay garantía de que podamos medir el ángulo que forman los vectores B y W, porque alguno de ellos podría ser el origen. Entonces voy a decir que el vector V es ortogonal al vector W, y voy a utilizar el símbolo que aparece ahí en el segundo renglón de la definición, cuando el producto punto de ellos vale 0. Entonces, entonces cuando yo use la palabra perpendicular, a lo que me estoy refiriendo es a vectores distintos del origen que son ortogonales. Y cuando use el concepto de ortogonalidad es simplemente que el producto punto de estos dos vectores da como resultado 0. Y entonces, por ejemplo,
una cosa que podemos deducir inmediatamente es que no importa qué vector en R3 me tome, el origen va a ser ortogonal. No tiene sentido hablar de perpendicularidad porque el origen no tiene longitud, pero no importa qué vector en R3 me tome, el origen va a ser ortogonal a V. Y esto se puede comprobar fácilmente porque cuando yo hago el producto punto de el origen con V, eso es lo mismo que tomar el vector 0, 0, 0 y hacer producto punto con el vector B1, B2, B3. Y como podrán ver, el producto punto de estos dos sería 0 multiplicado por B1 más 0 multiplicado por B2 más 0 multiplicado por B3 y naturalmente esta cuenta arroja como resultado 0. Y eso quiere decir entonces que el origen es ortogonal a cualquier otro vector que ustedes me den. Entonces, por ejemplo, el origen es ortogonal al origen, pero no tiene sentido hablar de que el origen sea perpendicular al origen, porque para nuestro curso, habrá otros cursos en donde se cambie la definición, para nuestro curso el concepto de perpendicularidad tiene que ver con el ángulo que forman los vectores, y únicamente los vectores distintos del origen pueden formar ángulos. Pero el concepto de ortogonalidad, que es el que estoy intentando explicar, este concepto de ortogonalidad se extiende a cualquier par de vectores, sean o no sean del origen, ¿no? Entonces, esa es la definición 1.15. Y vamos a, bueno, antes de pasar a la actividad, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría que se explicara con más detalle? Entonces, vamos a pasar a la actividad 1.16, y como podrán leer ahí en pantalla, la idea consiste en tomarnos un vector, perdón, la idea consiste, el problema aquí es hallar un escalar z, un número real z, de tal manera que el vector 1, 4, z resulte ser ortogonal al vector 1, 2, 3, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve la actividad 1.16. Entonces, solución a la actividad 1.16. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe de ser Z? De tal modo que el vector, déjenme copiarlo, que el vector 1, 4, Z sea ortogonal al 1, 2, 3. De tal manera que el vector 1, 4, Z sea ortogonal al vector 1, 2, 3. Aquí también puedo decir perpendicular, porque es claro que los dos vectores son distintos del origen. Entonces aquí ortogonal y perpendicular son equivalentes, puesto que los dos vectores son distintos del origen. Entonces quiero encontrar la z de tal manera que estos dos vectores sean perpendiculares u ortogonales, ¿no? En este caso es equivalente. ¿Cómo le hago? Bueno, pues el asunto es que estos dos van a ser ortogonales, sí, solo sí, por definición, ¿no? Es la definición que acabo de presentarles. El producto punto de ellos da como resultado el origen. Ese es nuestro concepto de ortogonalidad. Y esto pasa sí, solo sí. 1 multiplicado por 1 más 4 multiplicado por 2 más z multiplicado por 3 da como resultado 0. Y esto entonces se traduce en que 9 sumado con 3 veces z debe de dar como resultado 0. Y de aquí lo que puedo hacer es despejar a la z, y entonces z sería igual a menos 3, y ya, esta sería bueno, y esta naturalmente sería la solución, porque para z igual a menos 3, en efecto, se obtiene que el vector 1, 4, menos 3 resulta ser ortogonal al vector 1, 2, 3, ¿no? Y ya, ¿no? Esto sería la solución. Y ya con esta actividad se finaliza la sección 1.4, recuerden, que era la que hablaba de ángulo entre vectores, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, ¿hay alguna duda? ¿Algo que les gustaría que se platicara un poco más?
La siguiente sección, como pueden ver en pantalla, es la que se llama producto vectorial, ¿no? Entonces ya hemos hablado del producto punto entre vectores y ahora vamos a hablar del producto vectorial, naturalmente entre vectores. Entonces aquí la idea es comenzar haciendo un recordatorio, la sección 1.5, producto vectorial. Entonces vamos a comenzar, como decía, vamos a comenzar esta sección haciendo un recordatorio de una propiedad que se estudia en el plano, ¿no? Que se estudia en geometría analítica 1. Entonces, pensando en R2, o sea, pensando en el plano, resulta que si yo tengo un vector V, ¿no? Y este vector V tiene coordenadas X, Y, entonces hay una forma muy simple de obtener un vector que sea perpendicular al vector V. Y la idea es que si yo tomo el vector V, le doy sus coordenadas X, Y, y ahora tomo esas coordenadas y hago esto, o sea, las coordenadas del vector V las acomodo y obtengo el vector menos Y, X. Entonces, en analítica 1, o bueno, ustedes pueden verificarlo, se comprueba que el ángulo que forman el vector V y el vector menos Y, X es un ángulo de 90 grados. Pero más aún, resulta que o sea, bueno, que estos dos formen un ángulo de 90 grados, pues, eso es una propiedad, pero además resulta lo siguiente, ¿no? O sea, también resulta que tenemos la siguiente propiedad. Si yo me tomo un vector en R2, cualquiera, ¿no? Y U es perpendicular, U es perpendicular al vector V. Aquí déjenme quitar al origen de R2, ¿no? Para que tenga sentido hablar de perpendicularidad, o sea, el ángulo que forman es de 90 grados, ¿no? Entonces quito el origen, entonces me tomo un vector en R2 que no sea el origen, y de tal manera que este vector en R2 distinto del origen sea perpendicular a V, o sea, si esto es cierto, entonces resulta que va a existir un escalar R, o sea, puedo encontrarme un número real distinto de 0, de tal manera que el vector U que me tomé, sobre ese vector U no tengo más información que dos cosas: es distinto del origen y además resulta ser perpendicular al vector V. Entonces, con esa información se demuestra analíticamente que U en realidad es un múltiplo escalar del vector menos Y, X, lo cual en términos del dibujo que tenemos acá, en la columna de la izquierda, se traduce en lo siguiente: si ustedes me dan un vector V, ¿no? Por ejemplo, este vector amarillo, perdón, este vector U. Entonces, si U es ese vector amarillo forma un ángulo de 90 grados con V, pero resulta que en este caso el vector U es paralelo, ¿no? Digamos, con el mismo sentido al vector menos Y, X. Otra posibilidad para el vector U es que sea, por ejemplo, este que acabo de pintar, ¿no? Pero en este que acabo de pintar, una de las, no voy a decir que también es distinto del origen. Sí, Salvador, sí, 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 sí. Entonces, B no es... Sí, gracias por la observación, Salvador. Entonces, déjenme anotar aquí explícitamente que B no es el origen, ¿no? Justamente lo que anotó Salvador es que si no, no puedo hablar de perpendicularidad, ¿no? Porque no habría longitudes. Bueno, gracias por la corrección. Entonces, B es distinto del origen, y lo que estaba explicando es que cualquier vector que ustedes se imaginen que sea perpendicular a V, o sea, que forme un ángulo de 90 grados con V, va a ser un múltiplo escalar del vector menos Y, X. Y esto intuitivamente dice que en el plano solo hay una dirección de perpendicularidad, ¿no? O sea, todos los vectores que son perpendiculares a V son múltiplos escalares de un vector fijo. Entonces, no importa qué vector distinto del origen se tomen,
Si ese vector distinto del origen es perpendicular a V, automáticamente va a ser un múltiplo escalar del vector menos y, x. Sin embargo, en el caso, en el caso del espacio de 3 dimensiones, resulta que eso no sucede, o sea, no hay una única dirección de perpendicularidad como en el caso del plano, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo con numeritos, ¿no? Entonces, en el espacio de 3 dimensiones, la situación es diferente. Entonces, voy a darles un ejemplo numérico y ahorita explico qué significa eso. Entonces, en el espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, puedo pensar en el vector 1, 2, 3. Entonces, ese es un vector distinto del origen. Puedo hacer las siguientes observaciones. Si yo le llamo U al vector, por ejemplo, 0, menos 3, 2, este que está aquí, naturalmente, es un vector en R3, distinto del origen. O sea, este está en R3, es un vector en R3 que es distinto del origen. Y cuando ustedes hacen el producto punto de U con V, lo que obtienen como resultado es que les queda 6 menos 6, ¿no? O sea, si hacen el producto mentalmente, verán que les queda 6 menos 6, y entonces el producto punto de estos dos da como resultado el origen, y por lo tanto U resulta ser un vector ortogonal a V o perpendicular, ¿no? En este caso da exactamente lo mismo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Aquí está un ejemplo de un vector que resulta ser perpendicular o ortogonal al vector V. Déjenme darles otro ejemplo de un vector que también es ortogonal. Entonces, piensen en W. Ahora, digamos, el vector 3, 0, 3, 0, menos 1. De nuevo, este que está aquí es un vector en R3. Resulta ser distinto del origen. Y además, cuando ustedes hacen el producto punto de W con B, lo que les queda es 3 menos 3. Y el resultado de esa suma naturalmente es 0, así que W resulta ser ortogonal a V. Pero, entonces en el plano hay una única dirección de perpendicularidad. Si ustedes se toman cualquier vector distinto del origen que sea ortogonal al vector V, entonces va a ser un múltiplo escalar de 1 que ya está fijo, ¿no? Entonces, aquí sucede que estos dos son ortogonales al vector V, pero el vector, los vectores U y W no son vectores paralelos, ¿no? Esto pueden comprobarlo directamente de la definición. No va a haber un escalar que multiplicado por W me devuelva U, porque cuando hacen R multiplicado por W, la primera coordenada de R multiplicado por W es 3 veces R. Entonces 3 veces R debería de ser 0, pero si 3 veces R vale 0, entonces R debería de valer 0. Pero si R vale 0, 0 multiplicado por W es el origen y 1 es el origen. ¿Se entendió esto que dije con palabras? Creo que no es necesario escribir las cuentas, pero si alguien quiere que escriba las operaciones, por favor hágamelo saber y escribo la explicación que acabo de dar con símbolos de que U y W no son paralelos. ¿Hay alguno de ustedes que quiera ver las cuentas? Y entonces, estos dos vectores pues, resulta que no son paralelos, y eso lo que quiere decir es que en el espacio de 3 dimensiones no hay una única dirección de ortogonalidad, ¿no? De hecho, si se imaginan, o sea, si le echamos un poquito de imaginación y pensamos en que tengo este vector V, y supongan que supongan que este que está aquí es el origen en 3 dimensiones. Entonces, resulta que tengo, por ejemplo, este vector U, y este vector U en el espacio de 3 dimensiones forma un ángulo de 90 grados con el vector V, ¿no? Y entonces, la idea es que si en la pantalla en la que están viendo la imagen que acabo de pintar, se imaginan que del origen, o sea, del puntito negro que está en pantalla,
Del origen sale un vector que forma un ángulo de 90 grados con su pantalla, o sea, sale digamos, un lápiz que queda perpendicular a la pantalla en donde están ustedes viendo la imagen. Ese lápiz, ese vector que brota del origen, ¿no? Y apunta rumbo a donde están ustedes, ¿no? De tal manera que se forma un ángulo de 90 grados con la superficie de la pantalla donde ustedes están viendo esta imagen. Ese podría ser el vector W. Entonces, el vector W se sale de la pantalla, o sea, estos dos están dentro de la pantalla, pero el vector W que les menciono se sale de la pantalla. Y ese vector W no es paralelo al vector U porque no apunta ni en la misma dirección a donde está U, ni apunta en dirección opuesta a donde está U. De hecho, apunta en una tercera dirección, ¿no? Apunta hacia sus ojos, hacia donde se encuentran ustedes, ¿no? Y se mueve de tal manera que se forma un ángulo de 90 grados con el vector V. Entonces, algo así está sucediendo con el ejemplo que les acabo de presentar. Tengo un vector V que es distinto del origen, y este vector V distinto del origen tiene al menos dos vectores que son ortogonales a él, pero estos dos vectores no forman estos dos vectores no son uno múltiplo escalar del otro. En otras palabras, estos dos vectores no son paralelos, no son paralelos entre sí, ¿no? Y entonces uno tiene muchas direcciones de ortogonalidad, ¿no? O sea, podrían imaginarse ustedes un tercer vector que no sea paralelo a ninguno de estos dos y de tal modo que siga formando un ángulo de 90 grados con el vector V, ¿no? Entonces en ese sentido, el añadir una dimensión más, o sea, en lugar de pensar en parejas ordenadas, pensar en ternas ordenadas, agregar una dimensión hace que se pierda la propiedad de una única dirección de perpendicularidad y ahora estamos frente a una situación en donde hay muchas direcciones de perpendicularidad, ¿no? Y entonces la idea es que si ustedes me dan un solo vector, no hay una sola dirección de perpendicularidad. Pero lo que vamos a hacer, y eso es de lo que se trata esta sección, lo que vamos a hacer es ver que si tenemos dos vectores no paralelos, entonces para esos dos vectores no paralelos sí hay una única dirección de perpendicularidad. Entonces, añadir una dimensión más se transforma o sea, para resolver el problema de dirección única de perpendicularidad hay que añadir otro vector. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que voy a tomar, vamos a hacer esto. Entonces, el problema que quiero que resolvamos es el que sigue, ¿no? Entonces, este es el problema. Dados dos vectores B y W, aquí, distintos del origen, lo que quiero hacer, dados estos dos vectores distintos del origen, quiero una fórmula que me dé un vector en R3, tal que este vector sea ortogonal al primero y además este vector sea ortogonal al segundo. Naturalmente, este problema se resuelve bien fácil cuando uno pone U igual al origen, porque recuerden que el origen es ortogonal a todos los vectores del espacio. Entonces, si lo único que quiero es un vector que sea ortogonal a estos dos, o sea, si esto que anoté acá es lo único que deseo, o sea, un vector que sea ortogonal a estos dos simultáneamente, pues entonces el problema se resuelve de manera muy simple, porque pongo U como el origen y ya quedó. Pero de hecho me interesa encontrar una fórmula que, dados dos vectores, me produzca un tercer vector que es ortogonal a los dos y que en el caso en el que B y W no sean paralelos, me dé un vector
que resulte ser ortogonal a estos dos. Entonces, en aras de explicar gráficamente qué es lo que quiero, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a mostrarles con lapicitos más o menos qué es lo que quiero, ¿no? Como para dar una idea de hacia dónde van las cuentas que voy a presentarles. Entonces, dejo de compartir la pantalla y les pido que le echen un vistazo a la cámara, ¿no? Entonces, este es el asunto, ¿no? Igual que ya lo he hecho en sesiones anteriores. Entonces, imagínense que tengo dos vectores, ¿no? Entonces, este es el vector V y este que está aquí es el vector W. Y nosotros sabemos que si uno está encima del otro, los dos vectores son paralelos y apuntan en la misma dirección. Y si tenemos una situación de este estilo, entonces igual los dos vectores son paralelos, pero con sentidos opuestos. Entonces, imagínense, para lo que quiero hacer, que tengo dos vectores y no son paralelos. Entonces, en este ejemplo que estoy sosteniendo con los dedos, el vector V y el vector W resulta que no son vectores paralelos. Entonces, ¿qué es lo que tengo en mente? Bueno, lo que tengo en mente es algo como esto. El problema general que quiero resolver es más o menos así. Me dan dos vectores, igual que antes, me dan dos vectores, de tal manera que estos dos vectores no son paralelos. Y lo que quiero hacer es encontrar una fórmula que me devuelva un tercer vector. Entonces estoy buscando una fórmula que me diga quiénes son las coordenadas de este vector que estoy sosteniendo con la mano derecha. De tal manera que este vector forme un ángulo de 90 grados con el vector V, o sea, de tal manera que este vector y este vector formen un ángulo de 90 grados, como lo estoy intentando marcar acá. Y además, no solo eso, sino que este vector cuyas coordenadas desconozco y el vector rojo, ese que está en el primer plano en su pantalla, este vector y este vector formen aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, repito el problema antes de empezar a hacer las cuentas. Tengo dos vectores, el problema que quiero resolver es, dame dos vectores no paralelos, ¿no? Y los dos distintos del origen. Entonces, dame una fórmula que me produzca un tercer vector. Este es el tercer vector, este es el que desconozco, quiero saber quiénes son sus coordenadas. Dame una fórmula que me devuelva las coordenadas de un tercer vector que forme un ángulo de 90 grados con el vector rojo y que además forme un ángulo de 90 grados con el otro vector, ¿no? O sea, de tal manera que este vector, cuyas coordenadas desconozco, termine siendo ortogonal a los otros dos vectores. Ese es el problema central. Pero en aras de resolver ese problema central, vamos a plantear el problema de forma general. Entonces voy a comenzar con las hipótesis que ya, con las hipótesis que ya había anotado en pantalla. Ahorita se las muestro, ¿no? Estoy comenzando a compartir la pantalla. Ajá. Entonces, el problema es el que les acabo de mostrar con los lapicitos. Ese problema es el importante para mí. Pero vamos a empezar nuestro razonamiento de manera general. Suponte que tienes dos vectores distintos del origen y quieres encontrarte un tercer vector que sea ortogonal a los dos, ¿no? Entonces, esas mismas hipótesis. Esas mismas hipótesis son son las que aparecen ahí en el primer párrafo de la sección 1.5, la que se llama producto vectorial. Entonces, vamos a fijar dos vectores en el espacio distintos del origen. Y para simplificar la notación que voy a utilizar, le voy a llamar mu sub 1 a ese determinante, las barras largas, representan un determinante. Entonces, mu subíndice 1 es un determinante, mu subíndice 2 es otro determinante y mu subíndice 3 es otro determinante. La idea aquí es que si me dan esto, o sea, una forma rápida de recordar cómo se calculan estos dos, o sea, cómo se calculan estos tres, es yo tengo el vector v y sé que el vector v tiene coordenadas v1, v2, v3. Y yo sé que el vector w tiene coordenadas w1, w2, w3. Y entonces, si me piden saber quién es mu subíndice 1, lo que tengo que hacer es revisar mi dibujo, revisar las dos coordenadas y eliminar, digamos, olvidarme momentáneamente de quiénes son los que tienen subíndice 1. Entonces, mu 1 va a ser el determinante
de los que quedaron, o sea, va a ser B2, B3, W2, W3. Entonces, si quiero saber quién es mu subíndice 1, lo que tengo que hacer es, digamos, desaparecer los que tienen las primeras coordenadas, quedarme con las otras dos y sería este determinante. ¿Quién es mu subíndice 2? Bueno, mu subíndice 2 sigue la misma idea. Ahora quiero quitar los que tienen subíndice 2. Y si quito los que tienen subíndice 2, la idea es que me quedo con los que tienen subíndice 1, B1 y W1, y además me quedo con los que tienen subíndice 3, porque lo que quité fue los que tenían subíndice 2. Entonces aquí quedaría B1 y W1, ¿no? Porque tienen subíndice 1. Y luego B3 y W3 porque su subíndice no es 2, entonces quedaría este determinante. Y como ya podrán estar sospechando varios de ustedes, mu3 se obtiene de qué manera. Bueno, lo que quiero hacer es quitar ahora los que tienen subíndice 3, entonces quito los que tienen subíndice 3 y me quedo exclusivamente con los que tienen subíndice 1 y 2, entonces sería el determinante, B1, W1, B2, W2, ¿no? Entonces tendría yo estos tres determinantes, mu1, mu2 y mu3, y estos tres determinantes son justamente los que aparecen allí en el primer párrafo de la sección de producto vectorial. Y lo primero que quiero hacer es convencerlos de que es el lema 1.17, ¿no? El lema 1.17 dice que si los vectores B y W son paralelos, entonces todas las mus valen 0. Y si todas las mus valen 0, entonces los dos vectores resultan ser vectores paralelos. Entonces, la idea es que la única forma en la que los vectores pueden ser paralelos es que tengamos, esos dos vectores son paralelos, sí, solo sí, todas las mus valen 0. Entonces, en los minutos que nos restan, déjenme contarles cómo sería la prueba de 1 implica 2, ¿no? Entonces vamos a demostrar el lema 1.17, y yo creo que una de las implicaciones nada más, ¿no? Ya no hay suficiente tiempo. Entonces, la demostración del lema 1.17. Son dos implicaciones, como ya dije varias veces. Entonces, lo que hago es comenzar con la prueba de que 1 implica 2, ¿no? Entonces, la hipótesis de 1 es que B y W son paralelos. Entonces, que B y W sean paralelos significa que existe un escalar distinto de 0, de tal manera que B se escribe como R veces W, pero si B se escribe como R veces W, entonces eso quiere decir que V es lo mismo que R por W1, R por W2, R por W3, ¿no? O sea, en vista de la igualdad B igual a R por W. Y entonces, como estos dos son paralelos, V tiene esta forma, y ahora lo que quiero hacer es convencerlos de que todas las mus valen 0. Entonces vamos a comenzar con mu subíndice 1, ¿no? ¿Cómo se calcula mu subíndice 1? Bueno, mu sub 1 es un determinante. ¿Cuál determinante? Pues el que resulta de quitar todas las coordenadas con subíndice 1. Entonces nada más me quedo con las que tienen subíndice 2 y las que tienen subíndice 3. Sería este determinante. Pero las coordenadas de V son, o sea, B2 y B3 son en realidad R por W2 y R por W3 en vista de la igualdad que tenemos en el renglón previo. Y las de abajo permanecen idénticas. Aquí quedaría W2 y aquí quedaría W3. Y cuando calculan este determinante, se multiplican las dos diagonales, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces queda R por W2 multiplicado por W3 menos R por W3 multiplicado por W2, ¿no? De esa manera se resolvería este determinante. Y como pueden ver, la diferencia de estos dos números reales debe de ser 0, porque son exactamente los mismos factores, ¿no? Solamente que la multiplicación se está haciendo en otro orden y por lo tanto queda igual a 0. ¿Se entendió esta parte o hay alguna pregunta?
Y en vista de que los razonamientos, o sea, en vista de que es exactamente el mismo razonamiento para MU1 y para MU2 y MU3, o sea, el argumento que acabo de usar para MU1 funciona para MU2 y funciona para MU3, ¿no? O sea, son cuentas similares, entonces les encargo que hagan la prueba de que si B y W son paralelos, entonces, MU2 y MU3 también valen cero, ¿no? O sea, ya argumenté que MU1 vale cero, entonces les encargo a ustedes que hagan las otras dos. Y ya no nos da tiempo, ya son las 10:55, entonces aquí le dejamos por esta semana. Y nos vemos regresando del periodo de asueto. Recuerden que la semana entrante no nos vamos a reunir. Entonces continúo con la prueba de 2 implica 1 el primer lunes después de la semana de asueto. Y pues mucha suerte, ¿no? Que tengan un bonito periodo de descanso y nos estamos viendo en una semana más, ¿no? Hasta pronto, cuídense. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta pronto, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profe.